Podemos dar Buenas inicio. tardes con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, dando continuidad a lo que es este seminario, en esta oportunidad el profesor Hernán Guti Gutiérrez expondrá eh, en continuación a lo que es el seminario que se está llevando a cabo, que tiene una duración hasta la primera semana de enero, si no mal recuerdo. Profesor Guti, eso puede hacer uso de este tiempo para compartir pantalla y darnos la sesión correspondiente al día de hoy. Gracias, Jesús. ¿Pueden visualizar ahí la pantalla, Jesús? Sí, se está visualizando. Ok. Aquí está medio raro mi pantalla. No sé por qué, pero pueden visualizarlo. ¿De acuerdo? Lo importante. Sí, se puede visualizar. Ok, lo importante, ¿no? Decía que está medio raro aquí mi pantalla. ¿Qué pasó? Pero lo importante es que pueden ver ahí, así que vamos a empezar la sesión. Ok. Un segundo, por favor, para el celular. Ok, disculpen por la interrupción. Bien, en esta oportunidad nosotros vamos a continuando con el seminario. Lo que vamos a ver es justamente diferenciabilidad en espacios de Banach. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de unas 3 o 4 sesiones. ¿Ok? El tiempo que corresponda para abarcar este tema aquí. ¿Ok? Entonces, pero antes de empezar aquí a entrar el tema de diferencial en espacio de Banach, he creído conveniente recordar, ¿ok? La diferencialidad en espacio de dimensión finita, para ser más precisos, la diferencialidad en los espacios Rn. Entonces voy a hacer un recuento de la diferencialidad Rn, ¿ok? Para aquellas personas o aquellos asistentes que de repente, para poner un poco en contexto las cosas, porque va a tener que ver la definición de espacios de Banach, mucho que ver con esta diferencialidad que se conoce en los espacios en Rn. ¿Ok? Entonces, vamos para allá, vamos a recordar algunos conceptos entonces, diferencialidad en Rn. ¿Estamos? Entonces vamos a recordar aquí lo siguiente. Diferencialidad en Rn. Las palabras, la diferenciabilidad, en este caso, en espacios de dimensión finita, ¿ok? Hemos visto en las sesiones anteriores, con el profesor Manuel y Jesús, que han visto espacios de Hilbert, espacios de Banach, justamente los espacios interesantes a donde estamos apuntando en este seminario, tienen que ver con los espacios funcionales, ¿ok? Es decir, los espacios de dimensión infinita. ¿Ok? Pero vamos a hacer entonces un recuento de ello. Vamos a recordar algunos conceptos entonces. Entonces, nuestra definición, por ejemplo, de diferenciabilidad en Rn, voy a recordar aquí, o vamos a recordar este concepto, diferenciabilidad en Rn. Entonces, si nosotros recordamos este concepto, tenemos pues una función aquí, podemos decir, dada una función,
en este caso una función f, va a estar definida en un conjunto abierto U de Rm hacia Rn, ok, justamente lo que decía, definida en el conjunto U abierto. En el conjunto abierto U, subconjunto de Rm, obviamente. Entonces ahí justamente decimos lo siguiente, ¿no? Decimos que la función f es diferenciable en el punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función U, si es que existe, esto es importante, recuerden ese concepto, si es que existe una transformación lineal T que va de todo el espacio Rm hacia todo el espacio Rn. ¿Ok? Tal que se cumple pues esta condición aquí. Tal que la función f en el punto x sub 0 más h menos f en x sub 0 es igual a la transformación lineal t en h más una función r, ok, que depende de h. En el fondo va a depender del punto también x sub 0, ok, donde tenemos que el límite cuando h tiende a teta, h es un vector, no olvidar, ok, de este cociente RH sobre el módulo de H. Obviamente esto da el vector módulo teta. ¿Ok? Entonces, esto es nuestro concepto de diferenciabilidad. Estamos justamente esta función R, se le llama la función residuo o el resto. ¿Ok? Para esta función F, o en otras palabras, esta transformación lineal T es la transformación lineal que mejor aproxima al incremento fx0 más h menos f en x0, ¿no? salvo el residuo o el error, también que le llaman así, r en h. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra definición de diferenciabilidad. ¿Ok? En general de Rm en Rn. ¿Ok? Muy bien. Esa es nuestra definición de diferenciabilidad. Conocemos también aquí otro concepto que va a entrar a tallar, vamos a generalizar. Es el concepto de derivada direccional. ¿Ok? Y como caso particular de ellas, las derivadas parciales que solemos conocer. ¿Ok? Así que recordemos también este concepto de derivada direccional. Derivada direccional, entonces. La definición clásica que todos conocemos. Estamos recordando aquí. Definición, entonces. Entonces decimos lo siguiente. Igual necesitamos una función f, o sea, se debe tenerse una función f. Entonces decimos CAF. Definiré un abierto de Rm en Rn,
Tenemos una función ahí. Entonces decimos aquí, la derivada direccional de la función f de la función f en el punto x sub 0, que es un punto del dominio de la función, ¿ok? De f en el punto x sub 0, ¿ok? Y en la dirección, de ahí el nombre direccional, entonces necesitamos un vector dirección, en la dirección del vector v de Rm. Obviamente v en vector no nulo, para poder tener la dirección, obviamente. ¿Ok? Entonces, esta derivada adicional es definida por lo siguiente. El límite, esta definición aquí, límite cuando t tiende a 0, f en x sub 0 más t por v, menos f en x0, y todo esto dividido entre t. La notación clásica y estandarizada que conocemos, justamente es esta de aquí, la parcial de f, parcial de v, será notación en el punto x0. Obviamente, siempre que este límite exista. Hay ejemplos de funciones donde en ciertas direcciones el límite no existe. ¿Ok? Pero en este caso, si es que esto existe para un vector v, ¿ok? Entonces diremos que obviamente existe la derivada direccional. Siempre que este límite exista. ¿De acuerdo? Ahí. La interpretación clásica que solemos hacer de esta interpretación aquí, si podemos hacer lo siguiente de alguna manera, hacer un pequeño gráfico para tratar de entender qué está sucediendo aquí. ¿Ok? Por aquí tenemos entonces necesitamos un conjunto abierto aquí, U. Digamos que esto fuese U. Ahí está. Conjunto abierto U. Aquí está definida la función f. Definida en U. Se supone que U está en Rm, entonces este es el espacio todo Rm. Está yendo al espacio Rn. Si bien es cierto, estoy dibujando solamente dos ejes, ¿ok? Pero entiéndase que es m dimensional y este espacio es n dimensional, solo para facilitar el dibujo, ¿no? Y no complicándonos dividiendo o dibujando mucho más. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, la derivada direccional, entonces tenemos nosotros un punto aquí, digamos, un punto x sub 0, ¿ok? Ahí del abierto U. Como es un abierto, entonces x sub 0 es un punto interior. Todos sabemos que definición de punto interior, ¿no? Quiere decir que existe, pues, una bola con centro en x0 contenida en U, ¿no? Definición del concepto de conjunto abierto. ¿Estamos? Entonces, esto garantiza, pues, que también podamos la existencia aquí de este segmento aquí que podemos dibujar como contenido aquí de U. ¿Para qué? Porque este es el punto x0. No olviden que dentro de la función tenemos x0 más t por v. Entonces se supone que tenemos aquí un vector no nulo v. Entonces digamos este vectorcito aquí
V. Entonces, X0 más TV, ese puntito, digamos que está por aquí. Entonces, se supone que este T es suficientemente pequeño para que, para garantizar que f en X0 más T por V no se salga fuera del dominio de la función U. ¿De acuerdo? Lo mismo que aquí en la definición de diferenciabilidad, está implícito que cuando escribimos f en X0 más H, se supone que H es un vector de Rm. Entonces, cuando sumamos X0 más H, ¿ok? X0 más H, entonces está implícito que X0 más H, H es suficientemente pequeño, de modo que X0 más H continúe estando en el dominio U de la función f. Lo mismo aquí, X0 más T por V. ¿Ok? En otras palabras, T por V está haciendo el papel de H aquí. ¿Estamos? Entonces, siendo esto un segmento, este segmento obviamente puede ser parametrizado, ¿de acuerdo? Puede ser parametrizado aquí, R, como siendo aquí en un entorno de este puntito aquí, digamos, 0, menos delta a delta. Entonces aquí tenemos una función, una parametrización de ese segmento, de ese camino, que digamos lambda. ¿Ok? Entonces, la función f, como sabemos, coge este segmento aquí. Entonces, tendríamos nosotros aquí, fíjense, la composición de f compuesta con lambda. Entonces, estaría yendo de R a Rn. Eso no es otra cosa que prácticamente lo que se denomina un camino. ¿De acuerdo? Un camino o una curva, como queramos decir. Entonces, esta composición representa una curva aquí en el espacio Rn. ¿Cierto? Entonces, esa curvita aquí, podemos dibujarse un dibujito para él. Entonces, representarlo de alguna manera aquí, supongamos alguna cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, una curva ahí. Entonces, aquí, el x0 vía la función f se va a algún punto, digamos, por aquí. F en x0. Y obviamente el otro punto f, x0 más t por v vía f se mandará de un a otro puntito por aquí, digamos, allí. Y la derivada de dirección, entonces este vector vía la transformación lineal, perdón, esta f coge este segmento aquí, entonces cuando t tende a 0, nosotros sabemos pues que eso va a ser el vector tangente a la curva y, ¿no? Se puede probar que f compuesta con lambda, ¿ok? Cuando hacemos que t vaya para 0, entonces sale justamente este vectorcito aquí. El vector tangente a la curva, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, la derivada justamente direccional es justamente esta expresión, este vector aquí, en el punto x0. ¿Está cierto? Entonces, eso es la interpretación geométrica de la derivada direccional de la función f en la dirección del vector v. ¿Ok? Esa es. Muy bien, muy bien. Algunas observaciones al respecto que ayudan a esclarecer, ¿ok? O aclarar este par de definiciones. ¿Ok? Voy a colocar aquí una observación al respecto. Observación, entonces. Miren, primera observación. La primera observación que es prácticamente del propio concepto de la función de variable vectorial y de valor vectorial que hemos definido arriba, que está yendo de Rm a Rn, ¿no? Es decir, estamos diciendo, oye, esta función f, que está definida en el abierto U de Rm y está yendo hacia Rn, no olvidar lo que está haciendo es que coge un elemento X de U y lo manda hacia
Rn. Entonces aquí tenemos f en x. Pero este es un vector, obviamente, de Rn, entonces tiene las n componentes, que denotaremos como f1 en x, f sub 2 en x, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos f sub n en x. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen ahí esas n funciones que obviamente son llamadas las funciones coordenadas. ¿De acuerdo? Donde, pues estas funciones, si lo denotamos como cada una de ellas f sub i, son funciones, como están evaluadas en x y en x está definida en u, entonces son funciones también definidas en el abierto u de Rn. Y como representan las componentes del vector f en x que está en Rn, y cada componente tiene los reales, entonces estas funciones pues tienen valor real. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde estas funciones aquí? Son las denominadas funciones coordenadas. Las funciones coordenadas. Obviamente i que va de 1 a n, ¿no? ¿Estamos? O sea, aquí no olvidar que i va de 1 hacia n, ¿no? Ahí está. Siendo así, luego de la propia definición de derivada direccional, está aquí, fíjense la definición aquí, f, las f en x0 más tv tiene valor en Rn, lo mismo f en x0, tiene valor. Y esa estamos diciendo que tiene las n funciones coordenadas. Entonces ese límite va a ser el límite de las n funciones coordenadas. ¿Ok? Entonces el límite de cada una de las funciones coordenadas nuevamente es lo que también se llama una derivada direccional. ¿Ok? Una derivada direccional. Entonces, quiere decir que la derivada direccional, en este caso, derivada de f respecto a v en el punto x0, ella representa pues este vector aquí, formado por las derivadas direccionales de cada función coordenada en el punto x0. Etcétera, etcétera, etcétera. Y la última, fn, con respecto a v en el punto x0. Este es un vector, obviamente. ¿Estamos? Vale. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Parece? Jesús. ¿Todo bien? Continuemos. Entonces, de esta obviamente se desprende las derivadas parciales. Alguien levantó la mano, yo no estoy viendo la pantalla, solo veo la pizarra. Por favor, si me ayuda, Jesús. Sí, el profesor, Carlos, creo. Sí, lo escucho. ¿Puede activar su micrófono, profesor Montalvo? Sí. Hernán, ¿qué tal? Hernán, ahí el vector V no tiene que ser unitario. No necesariamente, Manuel. Puede ser unitario, puede no ser unitario, no repercute en nada en la definición. Pero si tú cambias de V, pero que mantenga la misma dirección, Claro, ya te por supuesto. cambia el límite. Perdón, no entendí, Manuel, de nuevo. O sea, tú puedes tener dos vectores que tienen la misma dirección, ¿no? Por supuesto, sí. Ya. Y cuando calculas la derivada direccional, ¿se mantiene o varía? Ahí varía. Entonces, Sí, o sea,
Mira, incluso, Manuel, cuando uno, a lo que tú mencionas, incluso cuando tú defines la derivada direccional, una ponte n igual a 1. Si n igual a 1, esta justamente la derivada direccional, ¿ok? O mejor dicho, ahí arriba la diferenciabilidad que hemos definido, sale lo que llamamos también el gradiente, ¿cierto? O sea, esa matriz que también a ella se asocia lo que llamamos el vector gradiente. Y sabemos que la derivada direccional se escribe, o se demuestra eso, ¿no? Fácilmente de que coincide con el gradiente de la función por el vector v. ¿Cierto? Ahí hay un poco que, digamos, precisa un poco más lo que está mencionando, ¿verdad? Que depende, tú dices, del vector v. ¿Correcto? Ajá. Eso. Pero no hay problema, Manuel, en la dirección. ¿Ok? En la dirección. Si bien es cierto, oye, tengo dos vectores de diferente longitud. ¿Ok? Pero tú estás calculando en la dirección de ese vector en particular. ¿Ok? Entonces, la definición normal funciona, es la misma. Oye, pero todo tiene la misma dirección, sí, pues será otro. Pero es otro. Sino que ahí tenía que ver el sentido también, ¿no? No, o sea, lo importa la dirección V, ¿no? Lo que tú mencionas, No, hoy puede porque tener diferentes longitudes, normal. si solamente dependiera de la dirección, entonces tú podrías tomar cualquier vector con esa dirección. Ahí tendría ya más sentido el nombre, derivada direccional en una Sí, pues, dirección, ¿no? correcto. Pero si yo invierto el sentido, por ejemplo, ya varía. No olvides, sí, pues no olvides, es T por V, ¿no? El T tiende a cero, positivo o negativo, o sea, T transformamos a cero. Sí, pero tienes otra derivada direccional. Porque la dirección, mayormente, la dirección lo entiendes como una recta, ¿no? Porque cuando pusiste el Sí, vectorcito, sí, por ya. supuesto. Y si varías la longitud, cambia el vector. Si varías el sentido, cambia el vector. Aún Sí, teniendo la misma dirección. sí, por eso te dice, mira, la derivada direccional en el punto, en la dirección de ese vector V. Tú coges un vector V, tú fijas un vector V no nulo, y ya tienes eso. Tú coges un unitario, te da en esa dirección de ese vector, y ya haces tu cuenta ahí. Ajá. Eso mismo. Ya, gracias. ¿Okay? Si bien es cierto, también define, ¿ok? En los libros de cálculo, por lo general, ¿ok? Uno coge, donde V es un vector unitario, ¿no? Cogen eso, ¿no? También existe eso, para ese vector unitario. Pasa que ese vector ¿Ok? Valió. Entonces, continuemos. Entonces, en el caso que este vector V, por ejemplo, tenga la dirección de los ejes coordenados, entonces, esas derivadas direccionales no vienen a ser otra cosa que lo que conocemos con las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales. Es decir, esto, ¿no? En el caso que V es igual a esto J, ¿ok? Donde E sub J, ¿ok? Es el Jésimo, y ver aquí, el vector de la base canónica, en este caso de Rm, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos pues que la derivada, en este caso, direccional en el punto x sub 0, que no viene a ser otra cosa, la notación usual que conocemos nosotros cuando es sub j, esto sería la derivada parcial en la dirección del jésimo eje coordenado, ¿no? Es decir, en este caso, sería pues la derivada, cada componente es la derivada parcial con respecto a la jésima variable en el punto x sub 0.
Y aquí lo mismo. Eso ahí, ¿cierto? Entonces, miren, las derivadas parciales son vectores, ¿no? Son vectores, ¿ok? Porque estamos justamente en función de Rm en Rn. ¿De acuerdo? Muy bien, eso ahí. Otra observación que podemos hacer es la siguiente, ¿no? Ahora vamos a relacionar justamente esta transformación lineal, ¿ok? No olvidemos que esta transformación lineal, en la definición de diferenciabilidad, si es que existe una transformación lineal, en este caso que va de Rm a Rn, entonces recordamos nosotros que en álgebra lineal, toda transformación lineal que va de un espacio de dimensión finita, como es Rm, a otro espacio de dimensión finita, como es Rn, tiene asociado una matriz. ¿Ok? En este caso, de orden, la dimensión del espacio de llegada por la dimensión del espacio de partida. En este caso particular, si va de Rm a Rn, la matriz asociada sería de orden n por m. ¿Ok? Y justamente esta observación va a resaltar eso, lo que estamos mencionando. ¿Ok? Va a resaltar esto aquí. Entonces, nuevamente, si nosotros tuviésemos una función f devenida de Rm hacia Rn, ¿ok? Si esta función, ojo con esto, si es diferenciable, si esta función es diferenciable en un punto del dominio U, ¿ok? Entonces, si es que esto es así, entonces podemos decir que para todo vector V de Rm, ¿ok? Y a su vez cualquier T que pertenece a R, donde este T sea suficientemente pequeño, para garantizar, pues, en la definición de diferenciabilidad x0 más t por v, que siga estando en el dominio u de la función, ¿ok? Entonces, para t suficientemente pequeño, tenemos lo siguiente, ¿no? La definición de diferenciabilidad en el punto x0, entonces tenemos aquí que sabemos que existe una transformación lineal t por definición, entonces tendríamos f en x0 más t por v menos f en x sub 0. Esto ya lo hemos visto, sería t, la transformación lineal t, evaluado en t por v, ok, más el resto evaluado en t por v. Ok, ahí está. Donde obviamente por ser diferenciable el límite de ese resto aquí, r por t por v, tal, sobre el módulo t por v, eso tiende para cero. ¿Cierto? Porque estamos asumiendo que es diferenciable. Pero como t es una transformación lineal, entonces obviamente este es t por t evaluado en v, más r t por v. ¿Está cierto? Y si nosotros dividimos entre t, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. En x0 más t por v, menos f en x sub 0, dividido entre t. Esto nos quedaría aquí t evaluado en v, más el resto en t por v, dividido entre t. ¿Está cierto? ¿Ok? Eso ahí. Y obviamente si nosotros multiplicamos por la norma en el denominador y numerador denominador para que eso no varíe, entonces es como tener esta expresión de este tipo aquí. Más o menos aquí.
Usted me da, mira. T por V. Claro, yo pensaba que ya habrán a 5:52, una hora ya. Y esto ahí es módulo de V, ¿de acuerdo? El vector V no nulo para tener la derivada direccional. Entonces, y ahí nos damos cuenta, pues obviamente ese T por V hace el papel del H que hemos dado en la definición de diferenciabilidad. Por tanto, este límite aquí, vemos aquí el límite de ese resto sobre el módulo T por V, ¿ok? Cuando T tiende a 0, eso va para 0 porque la función es diferenciable. Y entonces lo que nos queda, pues, es lo siguiente, ¿no? Por tanto, ¿ok? Lo que nos queda es que cuando tiramos al límite, el límite de ese cociente f en x0 más t por v menos f en x0 sobre t, o lo voy a escribir aquí, ¿ok? Límite cuando t tiende a 0 de f en x sub 0 más t por v menos f en x sub 0 sobre t, ¿ok? Ese límite, para nosotros, digamos, denotado, no es otra cosa que la derivada en la dirección del vector v en el punto x sub 0. Y esto está al lado derecho, la transformación lineal t en v no depende de t, entonces sigue siendo t en v. Y el resto, obviamente, que ya hemos dicho aquí, este resto iría para 0, porque la función es diferenciable. Entonces, lo que estamos concluyendo es lo siguiente, ¿no? Esto, que esa transformación lineal t que existe al ser la función f diferenciable en el punto x0, cuando aplicado en un vector v, ¿estamos? Nos da o nos proporciona la derivada direccional. ¿Estamos? La derivada direccional. Justamente a partir de ello, ¿ok? Ya lo habíamos dicho, toda transformación lineal definida en un espacio de dimensión finita, en este caso Rm, a otro espacio vectorial de dimensión finita, en este caso Rn, o sea, de Rm en Rn, tiene asociado con respecto a una base tomada en el espacio de partida y a otra base tomada también en el espacio de llegada, tiene asociada una matriz de orden n por n, correspondientes a esas respectivas bases. Si esas bases las tomamos como siendo las bases canónicas, ¿ok? Entonces, la matriz que va a aparecer ahí es la que vamos a llamar, o es llamada justamente la matriz jacobiana. ¿Ok? Pero ahorita también vamos a escribir al respecto. Pero antes de ello aquí, una pequeña notación. Una pequeña notación al respecto. Entonces, esta transformación lineal T, ¿ok? Es denotada justamente por f' en x sub 0. ¿Ok? Y justamente se va a llamar o es llamada la derivada de la función f en el punto x0. La derivada de f en el punto x sub 0. Y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Justamente esta definición de diferenciabilidad, recuerdan el curso de cálculo diferencial, entonces se habla de la derivada de una función. Si nosotros usamos esta definición aquí de diferenciabilidad, ¿ok? Nos damos cuenta que justamente esta transformación lineal T, ¿ok? No es otra cosa que la diferencial, ¿ok? La diferencial de una función. Entonces, por eso que también denotan esta transformación lineal T como la diferencial de f en el punto x sub 0. ¿Ok? Cuando nosotros estamos cuando en el caso de R en R, cuando aplicamos eso en el vector, en este caso en R, en una base del espacio vectorial R en 1, tenemos justamente
F' en X0, ¿no? Entonces, es una cosa interesante como que se mezclan ahí el concepto de la diferencial y de la derivada, ¿no? Una cosa interesante. Pero bien, continuemos. Observación 3, la que estaba mencionando de la matriz jacobiana aquí. 3. Decíamos ya, la transformación lineal, ya con la notación que hemos dado, ahí, en este caso, f' en x sub 0, que va de todo el espacio Rm hacia Rn, ¿ok? Tiene pues una matriz asociada, ¿no? Una matriz asociada, coma, respecto a las bases canónicas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Respecto a las bases canónicas, en este caso de Rm y Rn. Entonces tiene una matriz asociada respecto a esas bases, ¿ok? De orden, en este caso n por m, ¿ok? Y llamada, lo que ya había adelantado, opinión, llamada matriz jacobiana. Matriz jacobiana de F, ok, en el punto X sub 0. Y la notación justamente la matriz asociada la denotamos de esa manera, ok, donde justamente esta matriz asociada, ok, es, aquí voy a escribir, si recordamos un poquito de álgebra lineal, como estamos hablando en la dirección de, con respecto a las bases canónicas, entonces tendríamos ahí la transformación lineal, ¿okay? Tiene asociada esta matriz, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Podemos darle otra, incluso esta otra interpretación así interesante de esto, ¿no? Miren, lo que normalmente hacemos en la general, así brevemente, ¿no? Brevemente, miren. Si nosotros tenemos la transformación lineal V, aplicada a un vector V, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente hacemos es lo siguiente. Oye, este V es un vector de Rn. Entonces, este V en la base canónica, ¿ok? Se puede expresar como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. Todos sabemos. Entonces, oye, alfa 1, E1 más alfa 2, E sub 2 más más alfa M por E sub M. Entonces, aplicamos la linealidad y vemos que tenemos acá alfa 1, T en E sub 1, más alfa 2 por T en E sub 2, más etcétera, 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 más alfa sub M por T en E sub M. Entonces, ¿qué cosa nos damos cuenta? Que justamente estos vectores T en S1, T en S2, o evaluados en los elementos de la base canónica, son los que en el fondo determinan, ¿ok?, la transformación lineal, T. Si uno conoce estos valores de la transformación lineal en los elementos de la base canónica, prácticamente uno conoce toda la transformación lineal T. ¿Cierto? Pero en el contexto que estamos hablando nosotros, T en S1 no viene a ser otra cosa que la derivada parcial de la función f con respecto a x1.
T en S2 es la derivada parcial con respecto a F en X2. Es decir, si conocemos estos valores con respecto a X1, este otro patita aquí es con respecto a X2, y este otro patita aquí es F con respecto a XM. Entonces, si conocemos ellos, conocemos la transformación lineal. Y justamente a raíz de estas cuentas que uno hace, aparece de manera natural la matriz asociada. Lo que se llama la matriz asociada a la transformación lineal, que en otro contexto lo estamos llamando matriz jacobiana. ¿Ok? Y justamente haciendo esas cuentas ahí, es lo que aparece, pues, voy a borrar aquí. Aparece de manera natural, ¿ok? Por eso lo estamos escribiendo ahí, la matriz asociada con respecto a las bases canónicas, va a aparecer esta matriz aquí. O sea, esto. La derivada parcial de PA. De F1 con respecto a X1 en el punto X sub 0, obviamente. Ok, por aquí tenemos la otra parcial de F sub 2 con respecto a X1 en X sub 0, etcétera, 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 etcétera. La parcial de la enésima función con respecto a X sub 1 en el punto X sub 0. ¿Ok? Igualmente, la segunda columna será con respecto a X sub 2. ¿Ok? Con respecto a X sub 0. F sub 2 con respecto a X sub 2 en el punto X sub 0. Seguimos aquí y tendríamos la parcial de la enésima función coordenada con respecto a X sub 2 y X sub 0. ¿Ok? Si continuamos así, etcétera, 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 por aquí también, entonces prácticamente la mésima columna aquí, tendríamos la parcial de F sub 1 con respecto a X sub M. En el punto X sub 0, la segunda función coordenada con respecto a la mésima variable, etcétera, etcétera, etcétera. En el punto X sub 0. Es decir, tenemos esta matriz de la cual estamos hablando aquí. Esta matriz. ¿Cierto? Lo que conocemos nosotros como la matriz jacobiana. Pero aquí, resaltando lo que ya habíamos mencionado hace un momento, que esta columna o cada columna o la primera columna corresponde a la derivada parcial de la función f con respecto a la primera variable en el punto x. Ojo, y esta derivada parcial, que es la derivada direccional en el eje x1, ok, es un vector y justamente es esa columna que está ahí. O sea, esto aquí, no olvidar. Igualmente, la segunda columna es la derivada parcial en la dirección del eje x2 en el punto x sub 0 y la última x sub 0. Es decir, estas son esas columnas, ¿ok? Que aparecen de manera natural cuando uno hace esas cuentitas que hice hace un momento, descompone el vector m componentes y obviamente sale esa matriz. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es como observación de la matriz jacobiana. ¿Ok? Ojo, esto aparece de manera natural porque estamos en espacios de dimensión finita. Y entonces, usando los conceptos de álgebra lineal, toda transformación lineal tiene asociada una matriz asociada. El orden de la matriz, ya lo habíamos dicho, n por n. ¿No? Claramente. ¿Estamos? Todo bien. Continuamos aquí con otra observación. 4, esto es importante porque justamente lo vamos a mencionar cuando hagamos aquí en diferencialidad en espacio de Banach. Pero desde ya es importante esto. A ver, va. Ojo.
Hemos hablado de diferenciabilidad en un punto y hemos hablado de derivada direccional. ¿Ok? Y ahí nomás de taquito, derivadas parciales, que obviamente es la dirección de los ejes coordenados que no mencionó. ¿Estamos? Pero ojo, que la existencia de las derivadas direccionales no garantizan, pues, que la función f sea diferenciable. Ejemplos, hay varios. ¿Ok? Ejemplos hay varios. Entonces, podemos escribir esto aquí. La existencia de las derivadas direccionales no garantiza que la función f sea diferenciable. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, hay varios ejemplos, ¿no? Pero vamos a mencionar aquí algunos. La función esta función aquí, f, digamos esta función aquí, de Rosener. Miren, esta función aquí, dada por f en x, y, definida como x cuadrado por y, sobre x cuadrado más y cuadrado, de modo que x, y, diferente del vector nulo aquí, y que valga 0 en el caso de que x, y sea 0, 0. ¿Estamos? Por ejemplo, esta función aquí, definida de esa manera ahí, esta función se puede probar, ¿ok? Que esta función es continua, ¿ok? Esta función f es continua. No olvidando también, no, si bien es cierto, no he hecho, porque estoy haciendo un breve resumen para un poco para apuntar a lo que vamos a hacer diferencialidad en el espacio de Banach. Obviamente hay una serie de resultados aquí con respecto a la diferenciabilidad de Rn en Rn, ¿no? Como que si una función es diferencial en un punto, entonces la función es continua en ese punto. ¿Ok? Que la transformación lineal que existe ahí cuando la función es diferenciable, esa transformación lineal es única también, ¿no? Se prueba todo ello. Aun cuando lo vamos a probar en el espacio de Banach, que también vamos a tener una cuestión así con la derivada de Gato. Pero, recordando, entre otros resultados que existen relacionados con respecto a este concepto de diferenciabilidad. ¿Estamos? Pero bien, al margen de ello, esta función es continua. Se puede probar, haciendo las cuentas, que esta función es continua. ¿Ok? Y que además se puede comprobar que esta función aquí, perdón, para esta función aquí, existen sus derivadas direccionales en el punto 0, 0, ¿no? Donde la controversia obviamente está en el punto 0, 0, porque es donde el punto 0, 0 donde cambia la regla de correspondencia. Cambia la regla de correspondencia, evidentemente. En otros puntos, lejos del origen, evidentemente la función está bien definida y por lo que conocemos, ¿no? La función va a ser diferenciable, ahí no hay problema. ¿Ok? Pero en el punto 0, 0, donde es el punto controversial, donde se cambia la regla de correspondencia, es ahí donde uno se hace el análisis y podemos ver, pues, que en ese punto, ¿ok? Las derivadas adicionales existen, por ejemplo. Si uno hace las cuentas, puede ver que eso va a existir. En el punto 0, 0. Y es más, para todo vector v en R2. Existe.
¿De acuerdo? Pero, sin embargo, y aquí viene justamente la razón por la que no va a ser diferenciable. Sin embargo, ok, la derivada direccional, ok, esto es importante, no es lineal. No es lineal respecto al vector V. ¿Ok? Obviamente no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues si uno hace las cuentas de la derivada direccional, ¿de acuerdo? Y la definición, simplemente aplicar la definición ahí, entonces lo que vamos a obtener nosotros es lo siguiente, que la derivada direccional en el punto 0, 0, ¿ok? Justamente va a ser h1 cuadrado por h sub 2, y esto dividido entre h1 cuadrado más h sub 2 al cuadrado, ¿no? Para v igual h sub 1, h sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, mírenme. Entonces, esta función justamente lo que decimos no es lineal. De hecho, no lo es, ¿no? Estamos hablando con respecto a v, si tú hacemos dos vectores, v sub 1 y v sub 2, obviamente no es lineal, claramente, ¿cierto? Entonces, eso hace que la función no sea diferenciable. ¿Por qué? Porque existe un resultado, ¿ok? Que se puede probar, obviamente, o se demuestra en todo el análisis, que dice, una función, si una función es diferenciable, ¿ok? En un punto, entonces, la derivada direccional es lineal con respecto a v. Es decir, la derivada direccional de f con respecto a alfa v es igual a alfa por la derivada direccional de f con respecto a la parcial de v. Y si uno sube derivada direccional de f respecto a v más v doble, entonces igual la derivada direccional de f con respecto a v más la derivada de... O sea, esta nota aquí. Escribir en todo caso. O sea, nos referimos a esto, ¿no? ¿No? Y la otra condición que nosotros conocemos es v más v doble. Pues esto tendría que darnos. Esto sucede si es que la función es diferenciable. ¿Ok? Entonces voy a usar este resultado. ¿Por qué? Porque justamente cuando hagamos derivada de Gato, por ahí va a ir un poco el tema este. Entonces en este caso estamos dándonos cuenta, para este ejemplo, que la derivada direccional, a pesar de que existe para cualquier vector v, ¿ok? Es de esa forma y no es lineal. Entonces basándonos en este resultado, que si es diferenciable, implica que la derivada direccional es lineal con respecto a v. Pero como no lo es, contrapositiva, la función es diferenciable en el punto 0, 0. ¿Ok? Por eso no lo es. ¿Estamos? Esa es la razón. Entonces aquí diríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Diríamos lo siguiente aquí. Voy al orden de ideas. No garantiza que la función sea diferenciable, por ejemplo, esta función. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, esta función respecto a v no es lineal respecto a v, ¿no? Por tanto, no es diferenciable. No es diferenciable. En 0, 0. ¿Ok? Eso es. Podríamos dar otro ejemplito inclusive, ¿no? Por decir, otro ejemplo. Decir aquí, a ver. Similar a esto, pero de repente vale la pena, ¿ok?
aquellos que aún no la tienen muy clara, entonces incluso pueden hacer los cálculos, si bien eso lo he colocado aquí, tranquilamente pueden hacer los cálculos usando la definición de derivada direccional, ¿no? Y sale derechito, digamos, esta cuentita aquí, ¿no? Esta cuentita aquí, sale obviamente derechito, ¿no? ¿Ok? De igual manera, si podemos dar otro ejemplo aquí, otro ejemplo aquí, por ejemplo, es dado por esta función aquí. O sea, de manera muy similar, un ejemplo aquí. F, que va en este caso de todo R2 hacia R, ¿ok? De modo que esta función f en x, y, similar al otro, donde haya pues un cambio digamos, de regla de correspondencia en algún punto, en este caso el origen, entonces podríamos nosotros definir de esta manera, ¿sí? F en x, y, este es otro ejemplito bastante clásico, por ejemplo, 2n más 1 sobre cuadrado más y cuadrado a la n, obviamente para los x, y diferente de 0, 0, y aquí que vale 0, si es que x, y fuese el 0, 0. Entonces aquí tenemos una función con esa regla de correspondencia. Regla de correspondencia de ese tipo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Estamos todo bien? Entonces, miren, para esto aquí, haciendo cuentas similares aquí, con respecto, en otras palabras, esto, ¿no? Si desean, hacemos la cuentita aquí rápido, ¿no? La misma cuenta se puede hacer para el ejemplo anterior que acabamos de hacer, ¿no? Por la definición que hemos dicho que es el límite, cuando t tiende a 0, ¿no? De f en el punto 0, 0 más t por v menos f en 0, 0. Todo esto dividido entre t, que es nuestra definición de derivada direccional, ¿cierto? Que obviamente nos quedará el límite. Tenemos la función f en t por v sobre t, porque f en 0, 0 vale 0, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos esa situación ahí. Y si nosotros asumimos que ese v es h1, h sub 2, entonces pues lo que tenemos aquí es tendríamos f1 sobre t y f en t por v es h1 por h2, sería th1, th2 cuando evaluamos en este vector aquí, no olvidarnos nulo, para tomar la direccional, lo que nos quedará es simplemente t elevado a la 2n más 1 por h2, ¿no? 2n más 1. Todo esto dividido, pues, entre, aquí tendríamos t cuadrado por h1 cuadrado más t cuadrado por h sub 2 al cuadrado y todo esta situación elevado a la n, ¿ve? Y obviamente nos quedaría el límite cuando t tiende a 0. Entonces, en el denominador ve claramente que hacemos el factor común t cuadrado. Como todo está elevado a la n, saldrá t elevado a la 2n. Y como tenemos un factor 1 sobre t, entonces el denominador también es t a la 2n más 1. O sea, lo que tenemos es esta expresión también por aquí, así. Y nos queda h1 cuadrado más h2 cuadrado, toda la n,
¿Ok? Entonces, obviamente, se hace la simplificación y lo que queda, pues, ya no está dependiendo de n, por eso es que esa derivada direccional, lo que nos queda es h sub 2 a la 2n más 1, todo esto dividido entre h1 cuadrado más h sub 2 cuadrado, todo a la n. ¿Cierto? Esto, al igual que el mismo, digamos, el mismo argumento para el ejemplo anterior, claramente la derivada direccional, o sea, lo que está apareciendo aquí, la derivada direccional 0, 0, que es esta expresión que está aquí, claramente no es lineal con respecto a v, ¿no? Dado los exponentes que tiene h2, claramente no es lineal. ¿Ok? Y si no es lineal, entonces quiere decir que la función no es diferenciable en el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces, bajo el mismo argumento anterior. En otras palabras, estamos diciendo aquí claramente f con respecto a v en el punto 0, 0, ok, no es lineal respecto de v. Por tanto, la función f no es diferenciable en el punto 0, 0. ¿De acuerdo? Eso ahí. He creído conveniente colocar este par de ejemplitos y usar el argumento de que la derivada adicional no es lineal, ¿ok? Porque justamente cuando vamos a definir el concepto de derivada de Gato, ¿ok? Se precisa pues que sea lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces por ahí, y justamente ese es el argumento que he usado para este par de ejemplos. Entonces, hagan las cuentitas para aquellos asistentes que de repente aún han olvidado este tipo de conceptos, pueden hacer las cuentitas justamente para el ejemplo anterior, probar obviamente que no es lineal, ¿no? Y eso ahí. ¿Estamos? Entonces, ahora nosotros vamos a, digamos, introducir ahora dado esta pequeña introducción, este pequeño recordatorio, ok, hacer, digamos, la diferenciabilidad en espacio de bandas. ¿De acuerdo? Entonces, apuntamos a eso ahora. Entonces, quedamos aquí. Diferenciabilidad en espacios de Banach. Claramente lo mencioné, vuelvo a recalcar, que hemos hecho una pequeña recordación. Hay una serie de resultados con respecto a la diferenciabilidad diferencialidad en Rn, ¿no? O funciones que van en Rn. Dimensión finita, dimensión finita. Una serie de resultados muy importantes que obviamente no es el objetivo de este seminario, ¿ok? Pero sin embargo hemos creído conveniente porque va asociado a este pequeños conceptos que he mencionado aquí, porque va a estar asociado a lo que viene aquí, diversidad en espacios de Banach. ¿Estamos? Vamos a ello entonces. Vamos a eso. Muy bien, vamos a necesitar, aquí voy a poner en contexto las cosas y decir lo siguiente. Para esta parte aquí, vamos a necesitar
tener obviamente dos espacios de Banach, es decir, lo siguiente. Sea X y Y espacios de Banach. Espacios de Banach, ¿ok? Por un lado. También voy a usar este otro concepto aquí. Vamos a denotar aquí a este espacio L de X en Y. Esa notación aquí no va a ser otra cosa que el espacio vectorial va a ser incluso un espacio vectorial normado, ¿ok? Espacio vectorial normado, en este caso, de todas las funciones lineales y continuas. Lineales y continuos, ¿de acuerdo? Obviamente la norma definida en este espacio, ¿ok? Entonces, por decir, cogemos una transformación lineal, que puedo notarlo con A, de lo mejor aquí, entonces la norma en ese espacio L, ya se había mencionado en las sesiones anteriores, solamente para recordar, el profesor Jesús había hablado al respecto de ellos, incluso había dado varias definiciones equivalentes de esta norma aquí, una de ellas es esto, ¿sí? Para todo X aquí, con X no nulo, entonces tenemos aquí este cociente A en X, esta norma en el espacio Y, dividido pues entre la norma de X obviamente en el espacio X de partida. ¿Ok? Entonces, esta L en X, de X, Y, justamente va a representar eso, el espacio vectorial de todas las funciones lineales y continuas, y además normado con la norma que está dada aquí abajo. ¿Ok? Eso ahí. Una cosa que resaltar, no lo dije, fíjense, ve, o en todo caso eso está implícito en los espacios Rn y Rm, está implícito, ¿ok? Porque son espacios, digamos, vectoriales y normados. Aquí en espacios de Banach, miren el requisito de espacio de Banach. Ese espacio de Banach, obviamente, son espacios completos, espacios vectoriales completos, ¿de acuerdo? Espacios normados y completos. Entonces, la clave aquí tiene que ser espacios vectoriales. ¿Y por qué vectoriales? Si nosotros volvemos al concepto anterior de diferenciabilidad en Rn, que está implícito, normalmente lo asumimos. No olvidemos aquí que Rn, o aquí en particular, Rn, ¿no? O sea, este espacio aquí, es un espacio vectorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esta transformación lineal T aproxima a este incremento, y ese incremento es dado por f en x0 más h menos f en x0, entonces ahí está implícito, ¿ok? Al hacer x0 más h, la estructura vectorial de Rm, y por tanto también la estructura vectorial de Rn, porque tenemos f en x0 más h menos f en x0. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante la estructura vectorial aquí. Aquí está implícito, ¿no? Porque obviamente conocemos Rn y asumimos que está definido las operaciones, ¿no? En este caso de suma y múltiplo escalar, ¿cierto? Pero cuando vamos a espacios más generales, y estamos en espacios de Banach, y lo queremos que sea espacio de Banach, ¿estamos? Entonces, ahí, oye, porque ese espacio vectorial para empezar. Entonces, ya tiene la estructura vectorial, va a permitir dar justamente una definición muy similar o análoga a lo que hemos hecho en Rn. ¿Ok? O sea, ahí se va a usar la estructura vectorial del espacio. ¿Estamos? Ahora, si el espacio no fuese vectorial,
será posible definir un tipo de derivada. ¿Ok? Un tipo de derivada, por lo menos que mida justamente el mismo concepto de diferenciabilidad que tenemos en espacios de dimensión finita. ¿Mm? Habría que plantearse eso, ¿no? Al menos no de esta manera, si es que se puede definir, bueno, alguna otra forma existirá, ¿no? Pero de esa no. Entonces aquí nosotros hacemos uso de la estructura de espacio vectorial, en este caso el espacio de Banach. ¿Ok? Bacán, vamos a eso entonces. Entonces vamos dando una definición, en este caso. Vamos dando una definición aquí. ¿Qué pasó? Creo que se introdujo una hoja de más aquí. 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 Definición. Entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a definir en los espacios de Banach, ¿ok? Va a ser el concepto de derivada direccional. ¿Ok? Derivada direccional. Derivada direccional aquí. Va entonces. Vamos a decir lo siguiente. Digamos que tenemos esta función aquí, sea la función f x de y, de esa manera. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente. La derivada direccional de f en un punto x del espacio de Banach de partida x, grande, ¿ok? Según la dirección del vector v del espacio de Banach de partida x, ok, es dado de manera análoga a lo que hemos hecho en espacio de dimensión finita, es dado por lo siguiente, ok, límite t tiende a 0, f en x más t por v, menos f en x, todo esto dividido entre t. Entonces, miren lo que mencionaba y vuelvo a insistir, como la estructura vectorial del espacio de Banach es importante para poder definir este concepto de derivada direccional. Si no tuviese estructura de espacio vectorial, no sería posible definir la derivada direccional, al menos no de esta forma. Al menos no de esta forma. ¿Ok? Y la notación. ¿Ok? Esta notación de este límite, siempre que este límite exista, la notación que vamos a usar va a ser la siguiente. F en X y V, haciendo alusión al punto X en el cual estamos diferenciando, y V, pues a la dirección, ¿no? Estamos usando del espacio, en este caso X. ¿Ok? Aquí, siempre que este límite exista.
siempre que este límite exista. ¿Ok? Ahora, volviendo a los ejemplos donde he resaltado, ¿ok? Los ejemplitos que hice ahí arriba, donde hemos resaltado que justamente hicimos un par de ejemplos donde la función no era diferenciable. Y no era diferenciable a pesar que las derivadas direccionales existían, porque la derivada direccional no era lineal respecto al vector u. Entonces, aquí vamos a nuevamente poner como una notita, eso mismo. Notemos que como esta es una generalización de los espacios Rn y Rm, los cuales también son Banach, pero aquí estamos mucho más allá, notemos que en este caso, este operador, que a cada vector v le asocia su derivada direccional, f en xv, la que está definida ahí justamente, o sea, esto que está aquí. Entonces, eso ahí, que no necesariamente es lineal. No necesariamente es lineal. ¿Ok? Como pues ya vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? ¿Cierto? De ahí que resalté justamente en esos ejemplos, porque justamente aquí la notita. En general, para espacios de Banach, mucho más generales que la RNDM, también, ¿no? ¿Ok? Por ese caso que no son lineales en general. ¿Todo bien? Entonces, así podemos definir derivada, o se define la derivada direccional. En este caso, de un punto X, siguiendo la dirección de un vector en específico X. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir la derivada de Gato, ¿ok? Que es el objetivo de justamente de este seminario, definir derivada de Gato y definir la derivada también de Frechet. Entonces, vamos a eso. Definición. ¿Qué tenemos? Vamos a definir la derivada de Gato. Entonces decimos lo siguiente, ¿ok? Vamos a decir lo siguiente, que una función, epa, una función f definido en el espacio de Banach X hacia el espacio de Banach Y, ok, vamos a decir que es diferenciable en el sentido de Gato en el punto X que pertenece al espacio de partida, el espacio de Banach de partida X, ok, si existe
justamente aquí una transformación lineal y continua, que vamos a denotar como la que está arriba, la derivada direccional en este caso, x en v, que pertenece al espacio de las transformaciones lineales y continuas x, y. ¿Ok? Tal que justamente esta transformación lineal f en x, v es dada por el límite aquí de la función x más t por v menos f en x sobre t. ¿Ok? Y ojo con esto aquí. Ojo con esto, esto es importante. Para todo v que pertenece al espacio de Banach X. Entonces, podría confundirse, ¿no? Espero que no, que esta derivada de Gato es la derivada direccional. Podría definirse eso. Entonces, cuidado con ello. Porque esta derivada direccional puede existir, o existe, si es que existe para un determinado vector v, entonces la derivada direccional de la función f en el punto x en esa dirección. Pero existen ejemplos, ¿okay? Incluso en los clásicos Rn y Rm, ¿okay? Existen ahí funciones de ese tipo, donde pues uno puede tener una función donde la derivada direccional existan en varias direcciones, pero en alguna dirección no existe. En alguna dirección no existe, ¿no? Hay ejemplos para ello, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, me dice derivada direccional, uno fija un vector y dice en esa dirección, pero derivada de Gato te dice, si bien es cierto, es el mismo límite de aquí, solo que nos dice, oye, para todo v que pertenece a x. ¿Ok? He ahí la diferencia. He ahí la diferencia. ¿Estamos? Entonces, cuidado con ello de confundir la derivada de Gato con la derivada direccional. ¿Estamos? Entonces, la diferencia ahí hace ese cuantificador para todo v. ¿Todo bien? Ok. Entonces, derivada de Gato. ¿Estamos? Esta definición también, dada ahí por ese límite, ¿ok? Puede ser expresado también de esta manera aquí. Es decir, lo siguiente, el límite, cuando t tiende a 0, de, obviamente, si uno toma la norma aquí, de esta expresión, 1 sobre t, de f en x más t por v, menos f en x, y menos, multiplicamos por t a ambos lados, y hacemos esta cuentita aquí, t por f en x, v, y vamos a la norma aquí, y obviamente dado que estamos en los imágenes, estamos prácticamente en y, esta norma sería en el espacio de Banach y, entonces podríamos decir que si este límite va para 0, ¿ok? Para todo v aquí, que pertenece al espacio de Banach x. ¿Ok? Allí. ¿Todo bien? Entonces, en forma equivalente, eso que tenga recuadros, es equivalente a lo que este límite último que estamos escribiendo. Hernán, ¿Estamos? disculpa, Dime, Manuel. Manuel, dime. ahí donde has puesto en rojo la Sí, derivada, recuadro. ahí en la parte superior, arriba del cuadrito, Ya, sí. ahí el v debe ser puntito, no debe ser v. Perdón, no entendí. O sea, ¿Cuál donde puntito, tienes, Manuel? ahí donde tienes
Más arribita, más arribita. Sí, sí, lo que está de rojo, estoy viendo. Ya, en ese V debería ser puntito, porque es una transformación lineal que depende de V. Ah, sí, sí, ya, te refieres a... Ah, ok, ok, ok. Ya entendí, entendí. Ok, entendí. Entendí. Ahí, está cierto. Ok. Cuando aplicada en V es una transformación lineal. Está cierto. Un nombre aquí, el nombre que le vamos a dar a este operador. El operador, este operador aquí, X, V, justamente es llamado, se llama así, la derivada de gato de f en el punto X, obviamente del espacio de Banach de partida X. ¿De acuerdo? Otra notación que suele usarse también en la biografía es la siguiente, ¿no? F' y sub G, haciendo alusión a gato, ¿ok? En X. Esa es otra notación que suele usarse, ¿ok? En este contexto de derivada. ¿Estamos? Como una notita al respecto, ¿ok? Prácticamente es una definición aquí. Es una pequeña definición, pues una nota aquí, para diferenciar, si bien es cierto, hemos dado aquí, prácticamente esta es una definición. Hemos definido derivada de gato en un punto X, ¿ok? O sea, un valor X. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? La función f del espacio de Banach X hacia el espacio de Banach Y, ok, es llamada gato diferenciable. Se llama gato diferenciable si es gato diferenciable en todos los puntos X del espacio de partida o de espacio de Banach X, ¿ok? Entonces decimos, cuando usemos la terminología gato diferenciable, entonces estaremos haciendo alusión de que la función f es gato diferenciable en todos los puntos X del espacio de Banach de partida X. ¿De acuerdo? Eso ahí. Todo bien. Ahora aquí un pequeño resultado en base a esta definición. Se puede probar lo siguiente, ¿no? Que si la derivada de gato existe, entonces esta derivada es única. O sea, hay una unicidad, ¿no? Entonces su análogo a diferenciabilidad en espacio de dimensión finita. Entonces, escribimos aquí, un pequeño resultado aquí. Un pequeño resultado que dice lo siguiente. Si la derivada de gato o si existe mejor así, si existe la de gato, haciendo mejor de esta manera, que tenga más sentido lo que vamos a escribir. Si existe la derivada
de gato de una cierta función, se supone que esa función va de un espacio de Banach a otro espacio de Banach, entonces, si existe la derivada de gato de una función, entonces es única. ¿Ok? Entonces podemos hacer una pruebita al respecto de este pequeño resultado. ¿Ok? En base ya a la definición que acabamos de dar de la de gato, entonces se puede probar fácilmente la unicidad. ¿De acuerdo? Comprobar fácilmente la unicidad. Entonces, para esto podemos decir lo siguiente. Necesitamos una función, decimos sea la función. Una función f definido en un espacio de Banach x que va hacia otro espacio de Banach y. ¿Ok? Y supongamos que, de manera clásica de unicidad, supongamos pues que tengan dos derivadas de gato. Entonces, y sea de 1, por llamarle así, ok, x en v, y de su 2f en x, v, ok, su respectiva derivada de gato. ¿Estamos? Poner una hojita más aquí. Sus respectivas derivadas. De gato. ¿Ok? Ahí está. Siendo así, entonces decimos lo siguiente, ¿no? Como queremos probar la unicidad, entonces podemos escribir de esta manera, ¿ok? Probar que la norma de la diferencia de estas dos derivadas de gato, ¿ok? Y estas a su vez pueden ser reescritas de esta manera, ¿ok? Claramente pueden ser escritas de esta manera, f de x más t por v menos f en x, ¿ok? Esto dividido entre t, definición de la derivada de gato, entonces la escribimos esa expresión ahí, menos x v aquí, menos, escribimos esta otra expresión por aquí, para que obviamente se mantenga la igualdad. Entonces la expresión aquí sobre t y obviamente menos la otra derivada del gato aquí. Cerramos aquí las normas. Entonces, obviamente esta norma aquí está espacio Y, no olvidar, ya lo había mencionado, lo estoy haciendo aquí, acotando eso ahí. Entonces, como estamos, este es un espacio vectorial normado, ¿ok? Entonces, tenemos aquí por la desigualdad triangular, entonces claramente ser una norma, ¿no? Tenemos justamente, satisface la desigualdad triangular, y lo que nos queda es prácticamente esta expresión. Sobre t menos la derivada de gato, aquí, norma aquí, y obviamente va a ser norma aquí y norma aquí. Esto nuevamente, claramente está en el espacio Y, más, y tenemos la otra expresión aquí. Sobre t menos f en x, v. Aquí, nuevamente la norma acá, la norma aquí,
Entonces, como hemos dicho que D1, en F, D1 y D2 son las respectivas de la de gato, ¿ok? Y ellas han sido definidas por eso aquí, entonces nosotros podemos aquí tirar el límite a ambos lados, ¿ok? Entonces decir aquí, tomando límites, o sea, tomando límites a ambos lados. Es decir, haciendo de que t vaya para 0, ¿estamos? Entonces vemos que claramente, como hacia el límite y la norma es continua, la norma es una función continua, entonces el límite puede estar dentro ahí, entonces tener aquí que D1 es igual a ese límite de f en x más t por v menos m de x sobre t, asimismo D sub 2 es dado por lo mismo, porque ambas son derivadas de gato, entonces vamos a ver pues que eso en el lado derecho va a dar 0. En otras palabras, lo que tendríamos es esto aquí. Nos quedaría una expresión de este tipo así. 0 en el lado derecho. Y eso obviamente conduce pues a que sea 0 justamente el lado izquierdo. Y al ser 0, la norma, si eso vale 0, eso obviamente nos conduce a que D1 es igual a D sub 2. Y eso obviamente prueba nuestro resultado. O sea, que la derivada de gato, si es que existe, es única. Obviamente aquí, para cualquier punto X que pertenece a X aquí. ¿Cierto? Y eso ahí, eso prueba nuestro resultado. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta aquí esta sesión, ¿ok? Esta definición de derivada de gato con ese pequeño resultado. En la próxima clase haré unos ejemplos, o en la próxima sesión haré algunos ejemplos y algunos otros resultados. ¿Ok? Y unos resultados que va a interesar como caso particular, pero no deja de ser menos interesante, que cuando justamente el espacio de Banach sea justamente los números reales. Eso lo convierte, en este caso, en un funcional, ¿no? Que es justamente importante, justamente para cuando vamos a estudiar ecuaciones diferenciales parciales. Entonces los funcionales van a entrar a jugar un rol importante. ¿De acuerdo? Vale. Jesús, gracias. Si hubiese alguna pregunta por parte de los participantes, Jesús, házmelo saber. No estoy viendo, solo veo la pizarra yo aquí. A ver, buenas tardes con todos. Tenemos manos levantadas. Profesor John Milla y el profesor Montalvo. Vamos a Sí. ver si pueden activar sus micrófonos, por favor, para las consultas respectivas. Sí, los escucho. Buenas tardes con todos los presentes. Más que mi pregunta era si me podía aclarar una duda con respecto a la primera parte que dio la introducción sobre la diferenciabilidad. Sí. Mencionaba que las derivadas direccionales podían existir, pero no ser lineales. En todo caso, se Claro. concluye que la diferenciabilidad no Así es. existe. Entonces, ¿qué se podría decir? Que solamente en el espacio de Sí, RM a RM se lo está que estudiando sucede, lo que solamente... sucede es que hay un resultado. Mire, hay un resultado que dice, si una función es diferenciable, por aquí un costadito puedo escribir, ¿no? Si f es diferenciable en un punto x sub 0, entonces la derivada direccional es lineal. Respecto a v, es lineal. Entonces, si usas contrapositiva, sino lo que he usado para estos ejemplos, que si la derivada adicional no es lineal, como evidentemente no lo son, ¿no? Porque tiene, tiene ahí las potencias, entonces nos conduce a decir que la función es diferenciable en el punto x0, en este caso en el punto 0, 0. Eso es lo que he usado. Ya, pero mi duda más que todo viene que, entonces, pero pueden existir funciones donde la derivada direccional no sea lineal, pero sí existe la diferenciabilidad. No, imposible, dado el resultado que estamos escribiendo acá.
Ya, pero más que todo pregunto eso porque en lo que es para los espacios de Banach, la derivada Sí, la última derivada que definió, ahí sí sí. especifica que la derivada Claro, direccional así debería estar así en el es, conjunto de los espacios de funciones continuas y lineales, pero correcto. en las definiciones de RM que se trabajan no especifican necesariamente eso, o ya está implícito dentro de eso ya. La última parte no te entendí. Ya, en la derivada esa de Gatón, Sí, de que gato, menciona, correcto. ahí sí me especifica que esa derivada direccional debería pertenecer o debería estar en el espacio de las Sí, funciones lineales y continuas. Ya, correcto, a correcto. lo que me refiero es que en los espacios de RM a Rn, o sea, en los espacios de dimensión finita, en las definiciones no menciona eso exactamente, ¿no? Por eso lo que pregunto es si ya está implícito ahí, o sea, Claro. lo mismo que en los espacios de Banach. Lo que sucede es que cuando uno tiene, por ejemplo, fíjate, en dimensión finita, por ejemplo, si tienes una función lineal, si tú tienes una función, cuando uno tiene una función lineal, ¿no? Entonces la deriva, la derivada, en este caso, coincide con esa función lineal, Ya, ¿no? ok, No sé si gracias. te acuerdas de ejemplos de ese tipo, ¿no? Claro que sí, hay ejemplos al respecto de eso. Si es lineal, la derivada es lineal. Y coincide con ella más aún, va a ser más exacto. ¿Ok? Pero espero haya aclarado su duda. Ok, profesor Montalvo, ¿tiene mano levantada? No, ese es del anterior. Pero bueno, Ah, Hernán, ahí en tu demostración en tu última demostración que hiciste, Sí, sí. Entonces, acá está. Acá está el enunciado. ya, es única. Sino que ahí, en tu prueba, tú estás suponiendo que las dos diferenciales eh, tomas un punto, ¿no? Arbitrario. Sí, sí, Y en ese punto arbitrario, tú tomas la derivada de Gatot. Pero si tú has demostrado que, o sea, al final estás demostrando simplemente que las derivadas direccionales son iguales. sí, pues es que aquí para todo V, Ya, para que sea gato, tiene que ser para todo V. sí. Entonces ahí, a esto iba, ¿no? Ahí era, y sean D1F X, coma, punto, y D2F, ahí, X, coma, punto. Entonces, como son Sí, lineales, debe ser para todo V. Ajá. Eso es. claro, sí que se, Ujú. buena la precisión de profesor Montalvo, ¿no? Buena, ¿no? O sea, si queremos ser un poco más rigurosos, ¿no? Lo que menciona, lo que está haciendo la acotación aquí el profesor Manuel, debería ser punto, ¿no? Para que se vean como transformaciones lineales, ¿no? Pero en la demostración, si uno ve, cuando ha aplicado un V, ha aplicado la norma en Y, ¿no? ¿No? Entonces, las cuentas obviamente están hechas para cualquier vector V, ¿no? Para que pueda ser, para que sean gato, ¿no? Porque si no, simplemente será una derivada direccional, ¿no? O sea, es para todo V, es correcto. Bueno, la acotación, Manuel. Ok. Gracias, Hernán. muy bien, al no haber otra consulta, damos por terminada la sesión de hoy, continuando el próximo miércoles a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias, profesor Hernán. Muchas gracias con Eh, todos. a ustedes, gracias a todos los asistentes y haciéndoles recordar, ok, que las certificaciones o aquellos asistentes que deseen tener derecho a una certificación, entonces pueden obviamente hacer el pago respectivo, el que el profesor Ábalos ha compartido espero que no me cuenta ya, sus respectivas correos electrónicos, así que podrían hacerlo, ¿ok? Por lo demás, muchas gracias, ¿ok? Por su asistencia a este seminario, a pesar de toda la crisis política que se ha generado el día de hoy, se han dado un tiempo para asistir al seminario, ¿ok? Gracias con todos. Buenas noches.